Buenas noches, mis angelitos. Hoy voy a contarles una historia relacionada con la Ouija. Continuando con el asunto de los correos que tengo atrasados, otro de los temas más recurrentes que hay es el de la Ouija. Esta tabla no tengo yo la menor idea de por qué se vende en las jugueterías, mucho menos por qué un padre o una madre lo ve como un buen regalo para un niño. Porque esta tabla la comenzó a utilizar un espiritista para consultar con los espíritus desencarnados, con muchísimo éxito, mis angelitos. Pero este hombre sabía lo que hacía porque se dedicaba a estas cosas de la Ouija y los espíritus, y era medium y demás. Sin embargo, esta tabla pronto comenzó a generar curiosidad y por lo tanto se volvió cada vez más y más famosa entre grandes y chicos, sin saber que lo que atraen a su vida son puras cosas negativas. ¿Por qué? Porque abren portales y atraen todo tipo de entidades espirituales. Ya si quieren saber mi opinión, pues bueno, la Ouija no es un juego de ninguna manera. Y el medium que lo llame juego, pues con toda seguridad no es más que un charlatán que no tiene la menor idea de lo que es esta tabla. Ya de por sí utilizar una tabla Ouija ya es bastante malo, pero utilizarlas de noche es lo peor que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque estas tablitas abren portales que no se cierran con facilidad y jamás sabes tampoco quién te está contestando el llamado. De repente tú puedes estar invocando el espíritu de tu abuela o el de tu hermano, qué sé yo, pero jamás hay la seguridad de quién es el que te va a contestar ese llamado. Ninguna bruja, ningún brujo, ningún alquimista, ningún medium, ninguna persona que realmente tenga algún tipo de poder va a aceptar jamás utilizar una tabla Ouija, porque esa persona que se está negando a utilizar la Ouija sabe perfectamente que se abre un portal que no siempre se puede cerrar, y ese portal a su vez abre la puerta a muchísimos espíritus y entidades de bajo astral. Y estos, mis angelitos, no es nada de fácil hacerlos volver, y donde ellos se quedan generalmente solamente hay depresión, destrucción, lágrimas, tristeza. Ninguna persona que utilice una Ouija, aún jugando, mis ángeles, se levanta de la mesa sin energía negativa. Siempre habrá algo que le acompañará, y si es una entidad, lo que se lleva la persona con ella a casa generalmente va a generarle estados de depresión, de ansiedad, estados de miedo, en los que la persona va a despertar por la noche sintiendo muchísimo miedo sin entender por qué. Créanme, mis angelitos, que después de usar una Ouija, la vida de una persona no vuelve a ser la misma jamás. Igualmente, mis angelitos, cuando se hace una invocación en una Ouija, se abre el portal con nuestra energía, que actúa como si fuera una llave, y el llamado es para cualquiera que lo escuche. Si la persona que ustedes llaman ya está ahí en otro plano, podría hacerles bajar a un plano inferior. En el mundo espiritual, mis ángeles, todo llamado debe tener una respuesta. Y el daño que se provoca no solo es para el que llama, también es un daño para el llamado. Por lo que ya les comentaba, si esa persona ya está en un plano superior, cuando ustedes lo llaman, lo hacen volver a bajar. Entonces créanme que ese espíritu no va a estar feliz en absoluto. Pero también pudiera ser que si el espíritu de la persona a la que ustedes llamaron no respondió, tengan la seguridad que les va a contestar cualquier otro espíritu que esté cerca, que como ya lo mencioné, generalmente son espíritus de bajo astral, y estos espíritus pueden sentir el miedo y la tristeza porque es algo de lo que ellos se alimentan. Así que este tipo de espíritus de bajo astral
que se alimentan de nuestro miedo y de nuestra tristeza, cuando hay personas que están alrededor de una ouija, estos espíritus van a atacar siempre a la persona que esté más triste o más deprimida en ese momento. Ahora, es muy importante mencionar que cuando una persona no cree en cosas sobrenaturales, no solo no las va a ver, tampoco las va a sentir, salvo en casos de que una entidad sea muy fuerte. Pero la incredulidad, la mayoría de las veces, evita que una persona salga afectada, y por difícil que parezca, el no creer es la mayor protección a todas estas cosas. Cuando yo era estudiante no creía en nada de estas cosas, a pesar de la fascinación que tenía por todo lo que eran temas ocultos, herméticos, de misterio. Ya les comenté que teníamos un pequeño club de misterio, yo y otros amigos, pero creo que a pesar de creer de repente en algunas cosas y de haber creído en otras porque las vi, como hasta la fecha, mis angelitos, siempre fui muy racional en el tema. Pero a la tabla ouija, créanme que yo le tomé muchísimo respeto gracias a una experiencia que les voy a relatar. En mis tiempos de estudiante, yo vivía en una casa de huéspedes porque para mis padres en aquel entonces vivir en una casa de huéspedes era lo más parecido a estar con una familia, ya que no estaban muy animados a que yo viviera sola en un departamento con amigos. Mis primeros días en la casa fueron de no dormir. Cada noche sobre mi cuarto, en la habitación que estaba arriba de la mía, se escuchaba cómo se arrastraban muebles, se escuchaban golpes, se escuchaban pisadas. No sé si les ha tocado esa gente que de repente en un segundo piso pisa muy fuerte con el talón que se cimbra el suelo. Pues hagan de cuenta. Yo tenía en aquel entonces pues mucho para estudiar, me levantaba muy temprano para ir a la universidad y aquello, créanme, que era bastante molesto. En esa casa a las 7 de la noche sonaba una campanita, que era el anuncio de que ya estaba la mesa puesta. Entonces todos los muchachos y muchachas que vivíamos en esa casa bajábamos a cenar. El ambiente totalmente familiar, igual que cenar uno en casa con sus hermanos y con la familia. Cenábamos, bromeábamos, platicábamos, nos reíamos un ratito y una vez que terminaba la cena, pues cada quien se iba a sus cuartos a dormir. La abuela pues ya estaba harta del ruido, porque yo me despertaba todos los días, mis ángeles, como caballo lechero. Imagínense, el ruido, el golpeteo, total que yo no dormía y tenía que ir a la escuela temprano. Así que esa noche, una vez que terminamos de cenar, que todavía estaban todos los inquilinos en la mesa, pensé que era el mejor momento para quejarme de la situación. Así que le pregunté a la dueña de la casa quién carambas dormía arriba de mi cuarto, porque esa persona a mí no me estaba dejando dormir. Y como estaban todos en la mesa, pues yo dije de que de una vez oiga a la persona que me está molestando. Pedro, un compañerito que vivía en la casa, sonrió ese día y me dijo: sobre tu cuarto no duerme nadie. Yo duermo en la habitación de enfrente y también he escuchado mucho ruido en las madrugadas, pero yo sí un día fui a abrir la puerta y todo estaba en su lugar. Así que pensé que yo tenía un problema y que a lo mejor era en la casa vecina, pero si tú también lo estás escuchando en la planta baja, entonces algo no anda. La señora Silvia era la dueña de la casa. Ella estaba calladita y solo sonreía en señal de afirmación, pero no decía una sola palabra la bendita mujer. Pronto, todos los que estábamos en la mesa, pues comenzamos a comentar del mismo problema que yo tenía. O sea, no era la única que no dormía en las noches, porque también los demás oían el golpeteo, las pisadas. O sea, aquello era algo que molestaba a todos los que estábamos viviendo en la casa de huéspedes. Elsa, una estudiante de medicina que ya tenía en la casa 4 años viviendo ahí, dijo: todo eso sucede desde que Natalia
a una chica que vivía aquí comenzó a jugar con la ouija. Pero doña Silvia no le pareció nada lo que dijo Elsa, así que inmediatamente levantó la voz y dijo: bueno, niños, la casa es antigua, así que guarda muchísimos sonidos de repente. Les puedo asegurar que escuchan una voz y en realidad no hay nadie. Se levantó de la mesa con una jarra para ponerle más agua caliente para el café, y en lo que ella se fue a la cocina, pues ya saben, el cuchicheo. Éramos puros muchachos, así de que todos, en ese momento que oímos que no había nadie ahí, lo que estaba diciendo Elsa relacionado con la ouija, pues ya se imaginarán. Y esta abuela curiosita no pudo más que preguntar quién era Natalia. Doña Silvia se estaba acomodando nuevamente en su silla, y en ese momento las dos intercambiaron una mirada de cállate. Pero en ese momento ya no era solo yo la que tenía la curiosidad, también el resto de los muchachos también querían saber quién era ella. Así que doña Silvia tomó la jarra de café y mientras se servía otro cafecito ella, ya nos dijo: Natalia vivía aquí, ahora está internada en una institución, lamentablemente ella era esquizofrénica. Y aquí en la casa pues sufrió una crisis y su familia la tiene en un hospital. Y Elsa se me quedó mirando de una manera bastante extraña y me dijo en un tono bien seco: ella era la que dormía sobre tu cuarto. El silencio, pues ya se imaginarán, fue total, porque había gente que dormía frente a esa habitación y a los lados de esa habitación. Pero como se notaba la incomodidad de hablar del tema, pues ya nadie dijo absolutamente nada. Después de las preguntas se recogió la mesa y pues ya nadie quiso hablar del tema. Aparte de que como ya era de noche, como que esos temas de noche pues no eran los más lindos, porque esa casa, vaya que era oscura de noche, no se crean que eran tonterías. Y aparte de eso, los focos en esa casa eran los techos muy altos, entonces caía el foco y tenían una cadenita a la que tú tenías que jalarle al foco. Entonces digamos que no era muy cómodo el asunto de apagar la luz y luego correr a meterte en tu cama asustado, pues no. Mejor todos nos quedamos ya calladitos y nadie más habló del tema ese día. Además de que a la señora Silvia se notaba a leguas que era un tema que le fastidiaba bastante, porque lógicamente a una persona que renta habitaciones para estudiantes, pues no es un tema que le convenga mucho. Así que ya nadie tocó el tema. Sin embargo, cada madrugada se escuchaban exactamente los mismos ruidos en esa habitación. Hasta que una tarde, que nos quedamos solos en casa, Pedro, Elsa, otra muchacha que se llamaba Maribel y yo, mientras tomábamos el café en la cocina, volví a preguntarle a Elsa: oye Elsa, ¿qué fue exactamente lo que le pasó a Natalia? En ese momento Pedro agarra su taza y dice: hay cosas que yo no quiero saber. Pero como ya estábamos ahí todos, pues no quedó de otra, ¿verdad? Elsa al principio se puso muy nerviosa cuando le preguntamos qué había pasado con esta muchacha Natalia, porque pues no nos quedó muy claro lo que nos dijo la dueña de la pensión. Al principio muy renuente, pues nos dijo que ella no quería tocar el tema porque era un tema que a ella le daba miedo, fue la palabra que utilizó, que había cosas que ella no entendía, otras cosas que no quería entender y otras más que quería olvidar, así de sencillo. Pero tras nuestra insistencia, que no se crean que fue poca, pues ya agarró su café, se acomodó en la silla, la agarró con las dos manos la taza, como si estuviera asustada la mujer, y entonces ya comenzó a contarnos. Nos contó que Natalia era una muchacha muy alegre, que estuvo viviendo ahí en casa de doña Silvia aproximadamente 2 años, que tenía un novio y una vez que rompió con el novio, tras esa desilusión amorosa, ella comenzó a quedarse todo el tiempo en su casa.
a interesarse por los fantasmas de la casa. En esa casa no era raro que te movieran una taza del lugar o que de repente sintieras escalofrío, pero ese tipo de cosas en las casas antiguas suceden con mucha frecuencia, así es de que uno pues no las toma muy en cuenta. Pero parece ser que ella se obsesionó con el tema de los fantasmas de la casa. Y como ya les platico, la casa de doña Silvia, al ser una propiedad muy antigua, pues no era raro ver de repente sombras o sentir escalofríos. Sobre todo en ciertas áreas de la casa de repente se sentía aquello frío. Pero pues nada era lo suficientemente fuerte como para que te diera miedo. Sin embargo, Natalia, como se obsesionó con el tema, pues le dio por investigar la historia de la casa, le dio por investigar los nombres de las personas que habían vivido en la casa, hasta que les cuento que un 1 de noviembre sorprendió a toda la gente que vivía ahí en la casa con un altar de muertos. Natalia había conseguido fotografías de mucha de la gente que había vivido en esa casa, que algunos por supuesto eran parientes de doña Silvia. Y bueno, como pasó de ser una muchacha muy alegre a una bastante sombría porque andaba un poco deprimida, pues imagínense en pleno 1 de noviembre, Día de Muertos por la noche, sorprendió a toda la familia contándoles una historia horrible de una mujer que tras el engaño de su marido se suicidó colgándose de una de las vigas del salón. Entonces ella comentó que nadie le creyó la historia, que en realidad todos estaban muy divertidos con su altar de muertos, con las fotografías que pues lógicamente a la luz de las velas pues se veían bastante tétricas. Todos acostumbrados a festejar Halloween con cosas macabras y demás, pues les parecía divertido. Pero Elsa comentaba que Natalia, cuando les estaba comentando esa historia, ella sostenía una vela entre las manos que le alumbraba solamente el rostro y que se veía, por supuesto, pues bastante siniestra. Pero pese a todo el mundo la tomó a broma y nadie le creyó una sola palabra de lo que estaba diciendo. Así que Natalia en ese momento saca una tabla Ouija y les dijo sonriendo a todos que como ella sabía que nadie le iba a creer, pues entonces iban a convocar a los espíritus de la casa. Que todos pues se voltearon a ver unos contra otros pensando, esta ya está loca, definitivamente necesitamos llevar una ambulancia o algo, pero que Natalia sonriendo les dijo, ni parecen mexicanos, esta noche todos los muertos tienen permiso de regresar a casa y yo por eso les puse su altar. Y hoy, mis queridos compañeros, vamos a jugar. Los más miedosos, me comentaba Elsa que se levantaron inmediatamente y les dijeron, no, a mí no me gustan esas cosas. Pero que estaba Manuel, Rodrigo, otros 2 compañeros de la pensión, que siempre estaban de broma, burlándose de todo. Y por supuesto, pues ellos no creían en fantasmas. Así que Elsa nos contó que ellos empezaron a incitar a los demás, lanzando retos, molestándolos. El caso es que ya cuando menos acordaron, todos estaban sentados en la mesa con Natalia, tocando el indicador de la Ouija. Mientras, por supuesto, Natalia decía cosas como: espíritus que regresan de entre los muertos esta noche, responda a nuestro llamado. Entonces que ella comenzaba a recitar los nombres de todos los habitantes de la casa, los que habían vivido ahí, y en un momento la Ouija comenzó a volverse loca prácticamente. Elsa comentaba que empezaron las risas nerviosas entre todos los que estaban ahí de participantes, que todos pensaban que ella era quien movía el indicador, pero que pronto se dieron cuenta que no era así, porque ella tenía las manos prácticamente suspendidas sobre el indicador. Entonces Manuel comenzó a dictar las letras que aparecían. Entonces él comienza a dictar las letras para que otra persona notara lo que decía. Cuando terminó de dictar las letras, la frase decía:
cobarde, dejaste que me ahogara, cobarde, te fuiste. Entonces dice Elsa que Manuel en ese momento se puso pálido y Manuel empezó a gritar, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces la tabla dijo, Fabián. Entonces él se levantó de un salto pálido y comenzó a decir tonterías como, teníamos 6 años, no podía hacer nada, traté de sacarte pero te alejó la corriente. Entonces que comenzó a llorar el hombre sin control mientras le pedía perdón. Y dice Elsa en ese momento que todo el salón comenzó a tronar la madera de una manera tan macabra que todos tenían la piel erizada. Ya esto habría que anexar que estaba haciendo mucho frío porque estábamos hablando de que era noviembre, así que ella comenta que pues todos estaban temblando, todos estaban súper asustados y sorprendidos porque la tabla en ese momento dijo el nombre de Marina, otra de las chicas que estaba presente. Entonces le dijo que era su abuela muerta y que la odiaba por robar sus aretes. Marina, que estaba pegada de espaldas contra la pared con cara de terror, el ambiente de la casa pues ya se imaginarán cómo se puso de denso. O sea, el frío por un lado, todos asustadísimos, la tabla como loca y funcionando prácticamente sola. Y que en ese momento Natalia sacó los dedos del señalador y sonrió y les dijo, ahora me creen, ¿verdad? Y por supuesto que todos les creían. Imagínense nada más aquella cosa terrible y macabra, la madera crujiendo, el frío, la ouija ahí como loca moviéndose el indicador y esta muchacha con cara de loca diciéndoles, ahora me creen, ¿verdad? O sea, a mí no me hubiera gustado estar ahí, si quieren que les sea franca. Pues Elsa nos contaba que a partir de esa noche pues todos trataban de evitar el tema porque por más que ella trataba de convencerlos de jugar, nadie quería jugar ya después de un tiempo. ¿Por qué? Porque pues fue bastante traumático para algunos de ellos la experiencia con la tablita. Y total que nos contaba Elsa que Natalia de repente pues comenzó a sorprenderlos a todos con sus predicciones, que ella andaba con su tabla para arriba y para abajo en la casa. Y que una tarde le dijo, Elsa, tu novio viene esta tarde con un chico que no conoces, te va a pedir unos libros, no se los prestes porque no te los va a devolver. Entonces decía Elsa en ese momento que 20 minutos después, su novio estaba en la puerta con su primo para pedirle un libro. En otra ocasión, Ana, otra de las compañeras, llegó llorando porque un tipo la jaloneó. Entonces Natalia le dijo muy segura, verás que lo va a pagar. Siguiente día, mis ángeles, el tipo había tenido un accidente mientras manejaba y estaba muy grave en el hospital. En otra ocasión, Miguel, otro compañero, perdió sus llaves. Ella subió a su cuarto, agarró su tabla y 10 minutos más tarde le dijo, están en el jardín, se cayeron en el pasto donde estaba sentado. Y sí, fue y efectivamente allí estaban sus llaves. Un día cuentan que Natalia dejó de hablar con todos. Se la pasaba todo el día encerrada en su cuarto con su tabla. Y contaba a Elsa que la podían escuchar adentro de la habitación, hablando sola, riéndose, cantando. De repente dejó de salir. Era de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. No salía más con amigos, no platicaba mucho con la gente de su salón. Todo el mundo hablaba que era bastante rara, que algo le había pasado, pero ya no era la misma. Natalia para ese entonces se había aislado casi totalmente. Hasta que una noche comenzaron a escuchar una especie de gruñidos dentro de la habitación y golpes. Así que doña Silvia subió muy enojada a decirle que ella no quería mascotas dentro de la casa. Como no habría, se preocuparon y Elsa contaba que ella había sido la primera en tratar de abrir la puerta, pero que tenía el seguro desde dentro. La voz de un hombre desde dentro le sacó un tremendo susto porque les gritó de una manera bastante fuerte
lárgate de aquí, zorra, lárgate. Entonces dice Elsa que tanto ella como doña Silvia pues se quedaron de una pieza porque no podían creer que tuviera un hombre dentro de la habitación, y asustadas ellas insistieron nuevamente pidiéndole por favor a Natalia que abriera la puerta, pero lo único que tuvieron fueron gritos aterradores, el sonido de llanto, risas al mismo tiempo, palabras sin sentido en un idioma que por supuesto no conocía ninguno de los que estaban ahí. Y ella cuenta que con el alboroto se comenzaron a acercar el resto de los muchachos que vivían en la casa. Y todos, pues por supuesto, asustados porque no entendían qué era lo que estaba pasando. Sobre todo porque el idioma en el que ella estaba hablando pues no lo conocía ninguno de ellos. Y Elsa contaba que en ese momento ella sintió lo que era el miedo porque pudo sentir esa descarga de electricidad recorriendo toda su columna vertebral mientras erizaban todos los vellos de su cuerpo, para después sentir un fuerte escalofrío por la espalda, mezcla de miedo y de terror, mis angelitos. Dice ella que bajó corriendo como una loca a la escalera porque escuchó el auto del marido de doña Silvia. Y pues en ese momento llegaba este hombre con su hijo y ya le platicaron lo que estaba pasando y subieron inmediatamente la escalera, y al llegar a la puerta le ordenó que abriera la puerta. Pero en lugar de abrir la puerta comenzó a salir un olor asqueroso que prácticamente inundó toda la casa, un olor a carne descompuesta. Doña Silvia pues le gritaba que abriera la puerta o iba a llamar a la policía, pero lo que recibió como respuesta fue lo mismo que recibió Elsa: palabras sin sentido, llanto, risas, y dentro por supuesto se escuchaban cómo se rompían cosas, se golpeaba la cama contra el piso. Elsa, mientras nos contaba a nosotros, se veía realmente asustada. Se frotaba los brazos acurrucándose en la silla como si quisiera desaparecer. Era como si estuviera volviendo a vivir lo que nos estaba contando, porque en ese momento la cara de ella era realmente pues de terror, estaba realmente asustada mientras recordaba lo que nos estaba platicando. Pues nos contó que el marido de doña Silvia le dijo que no se admitían hombres en las habitaciones y le estaba reclamando, por supuesto, que por qué había metido un hombre a la casa. Pero la respuesta fue la voz de este hombre, una voz súper grave que le preguntaba a don Gilberto: ¿sabe tu amada Silvia que tienes un amante? ¿Sabe que te acuestas con su amiga, don Gilberto? Don Gilberto ya se lo podrán imaginar. Sorprendido, el hombre miraba a doña Silvia y le decía: ¡qué tontería! Y gritaba más fuerte: ¡abran esa puerta! Pero no había una sola respuesta coherente. Todo eran burlas, risas, comentarios que eran los secretos más oscuros de los que estaban ahí detrás de la puerta. No solamente de doña Silvia, también de los que estaban ahí, de los muchachos y demás. Ya se imaginarán la cara de sorpresa de todos los que estaban ahí. En ese momento doña Silvia fue por el teléfono para llamar a los padres de Natalia, porque pues era su responsabilidad la muchachita, y que estuviera en su casa con un hombre en su habitación pues no era algo lindo. Y el marido fue por un cuchillo para poder abrir la puerta. Elsa contó que los golpes, las risas, el llanto se detenían por momentos para después continuar con más fuerza. Cuando por fin se abrió la puerta, ante la mirada curiosa de todos de ver al hombre que estaba con ella, lo único que pudieron ver fue a Natalia sentada en la cama, con el rostro todo arañado y ensangrentado, mirando la tabla que estaba sobre la cama. Cuando doña Silvia se acercó, comenzó a decir todo tipo de cosas hirientes, se reía a carcajadas y no dejaba de gritar y llorar. Era como si por momentos Natalia quisiera recuperar la cordura, pero era mucho más fuerte ese algo que al parecer nadie más podía ver excepto ella.
Elsa nos comentó que todo ese día y la noche fueron gritos aterradores de Natalia pidiendo ayuda, las carcajadas, los insultos de esa voz grave de hombre que salía a través de la garganta de la propia Natalia. Y lógicamente todos los presentes tenían la piel erizada. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo en ese momento. Los padres de Natalia llegaron al día siguiente y contaba Elsa que fue el día más aterrador. En medio de insultos y gritos descubrió los secretos más negros de esa familia. La madre de Natalia se la llevó ese día y ya nadie más supo de ella. Pero eso, lo que sea que ella haya llamado con esa tabla, no se fue del todo de la casa. Y en ese cuarto que había ocupado Natalia, cada noche se escuchaban esos ruidos que no dejaban dormir a nadie en la casa. La cama se levanta del piso y de repente cae contra el piso, y cuando pasabas delante de la puerta, algo se golpeaba contra ella como si algo quisiera salir de esa habitación, y entonces, pues a toda persona que pasaba por ahí, pues los invadía un gran miedo y los hacía correr a sus recámaras. Entonces nos comentó Elsa que desde que Natalia se había ido, 2 veces se había rentado el cuarto y 2 veces se lo habían dejado al siguiente día a doña Silvia. Era como si el cuarto hubiera quedado maldito, porque en el resto de la casa no pasaba absolutamente nada. Pero en esa habitación, desde el momento que entras, pero ella comentaba mientras se seguía frotando los brazos, que en esa habitación, desde el momento que entrabas, era como si entraras a un congelador. De Natalia nunca más supieron nada. Su familia se llevó todas sus cosas, entre ellas la tabla ouija. Y doña Silvia, que aún no entendía cómo había pasado todo aquello, pues llevó varios chamanes, medium, parapsicólogos a la casa. Y nada. Llevó sacerdotes, llevó todo tipo de gente que les decían que podía tener contacto con todo aquello y sacarlo de la casa, pero que no, que nunca se pudo hacer absolutamente nada. El problema en esa casa continuó hasta el último día que yo dejé esa habitación. La habitación todo el tiempo estuvo cerrada, pero después de lo de Natalia, todos los inquilinos que tenía doña Silvia se fueron de la casa. Solamente quedó Elsa. Y Elsa le prometió a doña Silvia que no iba a hablar del tema precisamente para no espantar a sus nuevos inquilinos, tomando en cuenta que esa familia vivía de su casa de asistencia. Yo los 4 años que estuve viviendo en esa casa, siempre escuché los muebles de la habitación de arriba moverse, pero jamás me atreví a entrar a esa habitación. Pero hace algunos años me encontré con el hijo de doña Silvia y me comentó que tras morir su madre la casa se vendió y en la actualidad son oficinas, que siguen sucediendo cosas sobrenaturales en esa habitación. Me comentó que todos los que han vivido, rentado para oficina esa habitación, dejan el lugar en menos de 1 año. Lo que sea que trajo Natalia, se lo llevó con ella. Y lo tiene aún con ella, y el portal que abrió en esa habitación, a esta fecha aún sigue abierto. Solo Dios sabe qué es lo que entra y sale de ahí, pero lo que sea, es algo que mandó a Natalia a un hospital psiquiátrico, y es algo que a la fecha no le permite a nadie vivir en ese lugar. ¿Realidad o una historia inventada por Elsa y los hijos de doña Silvia? Sinceramente no lo sé. Lo que puedo decir es que durante 4 años yo escuché los ruidos cada noche y no podía evitar imaginar a Natalia dentro de esa habitación sin que se me helara la sangre. Con el paso de los años he tenido todo tipo de contactos con personas que han utilizado estas tablas y siempre es la misma historia tras jugar con ella. Como dicen muchos,
siempre las cosas comienzan a ir mal en donde tienen una tabla de este tipo. Mi consejo, mis angelitos, si tienen en casa una tabla Ouija, desháganse de esa tabla. Esos objetos solo traen dolor y depresión a la vida de las personas que las tienen. La mayoría de los casos que conozco son casos que han terminado muy mal. No es un juguete, como ya se los dije. Si no creen en estas cosas, pues qué bueno, mejor aún. Pero por sí o por no, traten de no jugar con estas cosas porque no las conocen, no saben el poder que tienen y mucho menos saben cómo cerrar los portales que abren. Cuando ustedes llaman el espíritu de una persona que se encuentra del otro lado, pues tiene que abrir una puerta o un espacio para pasar a través de él. Y cuando eso se queda abierto, puede pasar cualquier cosa, mis ángeles. Así que ya lo saben, si tienen una tablita de estas, hay que deshacerse de ella y no meterse con cosas que no conocen. Si me preguntan a mí, creo que respeto muchas cosas y que no creo en un montón, como ya se habrán dado cuenta, pero a la Ouija, sin lugar a dudas, es un artefacto al que yo le tengo muchísimo respeto. Jamás tendría uno en mi casa, jamás bajo ningún concepto, y mucho menos jugaría con él. Yo en mi niñez jugaba con estas cosas y créanme que tuve experiencias también desagradables, pero jamás, gracias a Dios, me pasó nada como lo que le pasó a esta señorita. Pero bueno, mis angelitos, como ya les comentaba, si es cierto o no, pues ya lo juzgarán ustedes. Hasta aquí nos quedamos con esta historia, mis angelitos. Esta no les voy a decir que la disfruté porque ahorita mismo estoy en mi cocina volteando para todos lados, pero creo que compartirles esta historia es bueno, sobre todo para los que tienen estas tablitas. Pues hasta aquí con esta historia, mis angelitos. Yo soy Gina Mateos, les agradezco enormemente que me acompañaran esta noche con un cafecito. Y ya lo saben, mis angelitos, no tengan miedo de apagar la luz.